Este pasaje se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer algo acerca del Sermón del Monte. Dice así, San Mateo capítulo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, yo voy a empezar comentando acerca de las primeras dos bienaventuranzas, que creo que es lo que nos va a alcanzar el tiempo para comentar el día de hoy. Encontramos en el verso número 3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando encontramos acá la palabra bienaventuranza, es una expresión griega que significa dos cosas. 3 veces feliz, eso es lo que significa la palabra bienaventuranza. También significa, además de feliz, significa dichoso. Así que 3 veces feliz o 3 veces dichoso, dice, los pobres en espíritu. Y entonces tenemos que pasar a definir qué es un pobre en espíritu. Creo que para tener una noción más clara acerca de ello, valdría la pena mejor decir qué no es ser pobre en espíritu, para no confundir los términos. Porque no se está refiriendo cuando habla de alguien que es pobre en espíritu, de alguien, por ejemplo, que tiene una debilidad interior. No se refiere a eso. Tampoco se refiere, por ejemplo, a alguien que está desmotivado. No se refiere, por ejemplo, a alguien que tiene una imagen muy baja de sí mismo. No, tampoco. A alguien que tiene un problema de personalidad. A alguien que es débil de mente, como decimos corrientemente también. No, no se refiere a eso. Pobre de espíritu no se refiere a alguien que tiene alguna debilidad interior y que está incapacitado para realizar un proyecto en el que se requiere, por ejemplo, ciertas capacidades especiales. No, no, no se refiere a eso. De hecho, cuando se habla en la Biblia de pobre de espíritu, a veces en las escrituras se habla de pobre sin poner la palabra espíritu. Y quiero decir esto, que algunas veces cuando en las escrituras aparece la palabra pobre, puede referirse a aquellos que tienen escasez de bienes o a aquellos a los que se refiere también acá el pasaje del Sermón del Monte. Así que también tengo que aclarar que cuando habla de pobre de espíritu acá en el Sermón del Monte, no se refiere a alguien que es escaso de recursos económicos. Tiene que ver con algo que comentamos nosotros. Recordará usted la semana pasada en el Salmo 51, en el verso 4, porque la meditación de hoy está en conexión con lo que meditamos la semana pasada. Para que alguien tenga conceptos que engrandecen a Dios, que le dan a Él la gloria, que lo reconocen a Él verdaderamente como alguien que es perfecto en sus determinaciones, en sus dictámenes, en su juicio, en su decisión. Para que alguien tenga verdaderamente un concepto así, antes tuvo que haber sido llevado en el proceso
que el Salmo 51 en los versos anteriores nos muestra. Sí, David tuvo antes de pronunciar esas palabras muy profundas, esas palabras, hermano, tan tremendas, tuvo que haber sido llevado solo por alguien que es el Espíritu Santo a un proceso de convencimiento. Como le mencionaba la vez pasada, en el Evangelio de San Juan encontramos la declaratoria que dice que el Espíritu Santo ha venido para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y cuando ese convencimiento se ha producido, entonces en el ser humano, en el hombre o en la mujer, se produce, ¿sabe una cosa? El reconocimiento de la necesidad que se tiene de limpieza, de purificación. Por eso le recordaré que aquí en el Salmo 51 abundan las palabras donde el salmista solicita y pide, dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Esto solamente la obra del Espíritu Santo lo puede hacer, que nos lleva al momento de la recapacitación, al momento de la reflexión, al momento en el que analizamos nuestros actos, nuestros hechos, y nos percatamos, constatamos, nos damos cuenta, queda de forma fehaciente nuestro pecado. Y por lo tanto, la necesidad que tengamos y que tenemos de que estos pecados sean limpios, quedan quitados. Y cuando eso ocurre, ese momento se produce, que se llama convicción de pecado, entonces nosotros somos capaces de decir lo que dijo el salmista acá, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En ese momento entramos nosotros en esa atmósfera del Espíritu, en una altura espiritual muy elevada, en la cual para nosotros la obra de Dios, hermano, no solo es fehaciente, no solamente es concreta y objetiva, sino que también perfecta. Nos damos cuenta cómo es que el Señor lo hace todo y que todo lo hace a tiempo, que nunca llega tarde y que todo lo hace perfecto. Y entonces somos capaces de pronunciar las palabras aquellas que también le mencionaba, que están en el Salmo 16, donde el salmista, lleno del Espíritu, dice estas palabras: Tú sustentas mi suerte, Señor. Las cuerdas tuyas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bueno, estos que son así, que atraviesan por un umbral de esta naturaleza, son precisamente a los que en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas se les denomina pobres en espíritu. Porque voy a hablar de lo que significa ser rico en espíritu. La Biblia a nosotros, hermanos, nos manda a que no tengamos, óigame, un concepto más alto del que debemos de tener. Porque de forma ordinaria, el hombre tiene conceptos equivocados respecto a sí mismo. Lo común y lo ordinario que nosotros encontramos es esta actitud, como la que encontramos en el rey Nabucodonosor. Esto está en Daniel capítulo 4, verso 30. Dice: habló el rey entonces y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Si analizamos estas palabras, hermanos, ahí lo que encontramos es un egocentrismo, una egolatría, una megalomanía manifiesta, tremenda, terrible que había en este individuo. Y la palabra de Dios en el verso 31 dice: y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En esa misma hora, dice la Escritura, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, dice, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínese usted qué tremendo. O sea, este hombre fue llevado al borde de la locura, al momento de convertirse casi como en un animal, porque verdaderamente en eso se convierte el hombre megalómano, el hombre ególatra,
el hombre que está lleno de sí mismo. Recuerde que la palabra dice que antes de la caída, dice, viene la soberbia. Esto sucedió a Nabucodonosor. Las palabras de él precisamente evocaban, las palabras de él precisamente prefiguraban esta situación, algo que está contrario completamente a lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es distinto a esto. El concepto lo tiene aquí usted en Filipenses. Si haya, dice, en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto que acabo de leer es el ejemplo máximo de la pobreza de espíritu. Por favor, usted no se vaya a confundir jamás pensando que el Señor Jesús tenía un problema de personalidad o que él era un hombre achicado, un apocado, alguien que tenía algún conflicto, un complejo de inferioridad, jamás de la vida. El Señor Jesús fue el hombre perfecto. El Señor Jesús es el varón perfecto. El Señor Jesús es el modelo a seguir. Muchos teólogos llaman a esto el proceso de anonadamiento, un proceso al que debemos de someternos. Usted encontrará esto, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo. Hubo un momento en que el apóstol Pablo llegó a decir que era él el más pequeño de todos los apóstoles. Posterior llegó a decir, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y después llegó a decir, yo soy el pecador, el número uno de todos. O sea, lo que se ve ahí es un proceso de anonadamiento, y es que la experiencia espiritual nos lleva precisamente a ello. Cuanto más madurez hay, cuanto más crecimiento hay, cuanto más entendimiento de los propósitos de Dios para nuestra vida, cuanto más avanzamos en la experiencia espiritual, cuanto más cerca nos encontramos del Señor, tanto más nos damos cuenta de la existencia de los limitantes, de la existencia de que los recursos que poseemos, hermano, son escasos. Tanto más nos damos cuenta de la necesidad, de la dependencia que nosotros tenemos del Señor. Cuando el hombre o la mujer se encuentran más lejos del Señor, pues cada vez prorrumpen con expresiones similares como las que leíamos en el capítulo 4 de Daniel, donde Nabucodonosor hacía esa exhibición, ¿sabe?, de orgullo, de altanería, de altivez, de soberbia. Bienaventurados, dice el pasaje, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que esa pobreza en espíritu es esa condición interna, esa condición espiritual que viene como resultado, como le digo, del acercamiento que tengamos nosotros al Señor. Y le voy a dar la clave. Viene como consecuencia del entendimiento, de la comprensión que tengamos nosotros del glorioso suceso de la cruz del Calvario. Porque cuando vamos a la cruz del Calvario, hermano, ahí tenemos una visión didáctica, ahí tenemos una visión gloriosa, espectacular, grandiosa, que tiene muchas facetas. Algunas de ellas, como le he mencionado, es aquello de ver al Padre dando a su Hijo y llegando nosotros a la conclusión que si el Padre no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Pero también vienen otras ideas. Cuando tenemos presente en nuestra mente, en nuestro corazón, el glorioso suceso de la cruz, nos damos cuenta que no tenemos derecho alguno, como pensábamos que lo teníamos. Porque cuando el hombre y la mujer, como digo, se encuentran muy lejos de la cruz de Cristo, entonces el hombre piensa que Él es el Rey del universo. A él se le figura que ante Él deberían de doblegarse y deberían de inclinarse, hermanos, todas las personas y las instituciones del mundo. Y que incluso Dios mismo debería de estar proclive y servicial para ver qué es lo que Él quiere, qué es lo que desea. Pero cuando vamos a la cruz, lo que vemos nosotros es un rey coronado de espinas. Hermano, estoy hablando de un verdadero rey y estoy hablando del Rey del universo, obediente, sumiso, lleno
de amor, lleno de una pasión profunda, hermano, por nosotros, muriendo, sufriendo el suplicio, el castigo, la humillación por nosotros. Y si verdaderamente estamos ahí, hermano, entonces en nuestro fuero interno, lo que hay es la convicción clara y certera de un llamamiento a esa pobreza en espíritu en la cual nos percatamos, nos convencemos, nos damos cuenta, pues que es fehaciente porque está muy claro que nosotros, hermanos, no tenemos que pedirlo nada porque con Él ahí lo tenemos todo. Y no queda más, hermanos, ¿sabe una cosa? Que agachar el rostro y dar gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias a Dios de que nosotros somos el objeto de ese aprecio, de esa preferencia, de ese amor inmerecido que es por gracia. Aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Le voy a mencionar también qué es no ser pobre en espíritu, porque tenemos una exhibición y una demostración muy elocuente de esto en un salmo, es el Salmo 73. En el Salmo 73 tenemos nosotros a Asaf, aquí no está David, aquí está Asaf, viendo una situación aparentemente contradictoria, pero que es una realidad, que nos va a servir para pasar a la siguiente bienaventuranza. Dice acá, en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia, dice, de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y procede aquí el salmista a hacer una descripción de lo que es no ser pobre en espíritu, porque no tienen congojas, dice, por su muerte, porque su vigor está entero. No pasan trabajos como los demás mortales, no son azotados como los demás hombres. La soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de la gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad, con altanería, de hacer violencia, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. He aquí dice el verso 12, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y ahora viene él quejándose y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y es que aquí lo que sucede es que hay una gran diferencia, que al impío, cuando hablo de impío, hermano, es aquel que no está ordenado para vida eterna. Cuando hablo de impío, es aquel que es ajeno a los tratos de Dios. Cuando hablo de impío, es aquel que no está a la derecha con las ovejas del Señor, sino que está a la izquierda con los cabritos. Cuando hablo de impío, es aquel que no está adentro del redil, sino que está afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cuando hablo del impío, es cuando hablo de aquellos que en las escrituras se denominan los otros, que son aquellos que de acuerdo a la palabra del Señor, hermano, están fuera de los propósitos y de los planes del Señor. Aquellos que en Romanos capítulo 8, verso 28, no están considerados como los que aman al Señor. Estos, hermano. Aquí en el Salmo 73, el salmista lo llega a comprender, lo llega a entender y dice, estos están puestos en asolamientos, estos están expuestos de día y de noche, estos no tienen el amparo que yo tengo, porque la Biblia dice que al que Él toma, al que el Señor toma por hijo, a este azota, dice, y a este corrige. El otro no. El otro no está en proceso de formación de nada, hermano. Pero en cambio el justo es distinto. El justo está en un proceso de transformación. El justo está en un proceso de perfeccionamiento. El justo, la mano del Señor lo está esculpiendo de día y de noche y está trabajando con él en su área interior. Hay que aclararlo, ¿verdad? No está trabajando el Señor en los cuerpos todavía.
El Señor está trabajando en nuestro ser interior. Y trabajando en nuestro ser interior va haciendo esa modelación. Por eso es que la siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando habla de que son bienaventurados los que lloran, es porque de inmediato pues tiene que venir a nuestra mente algunos pasajes como este que le voy a leer en Hechos capítulo 14. Entonces vinieron, dice, unos judíos de Antioquía y de Iconio, dice, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, mire eso, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo andaba por estas regiones, hermano, predicando el evangelio. Y andaba ahí predicando el evangelio precisamente, lo dice, con Bernabé. Pero habían enemigos, hermano, con unas libertades que el día de hoy no existen. Eso no se puede hacer ahora, de que nos apedreen, ¿no? Las piedras literales no existen, pero sí existen otro tipo hay otro tipo de violencia, y sí la hay. El mundo está en contra nuestra. En esta ocasión, Pablo fue tomado físicamente por el mundo, que eran estos falsos, y dice que lo apedrearon y porque pensaron que estaba muerto, hermano, lo sacaron fuera de la ciudad, como que dice, para que los buitres se lo coman, ¿no? Para que termine ahí y a ver quién lo sepulta. Por eso es que lo dejaron de apedrear. Algunos dicen que en esta ocasión fue cuando Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿De qué manera se levantó Pablo de esta situación? Bueno, no sabemos. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo inconsciente? Porque él perdió el sentido, ¿no? Si supusieron que estaba muerto es porque perdió el sentido, tal vez en estado de coma, con algunos huesos rotos, no cabe duda. Costillas rotas, lastimaduras, hermano, mire qué terrible. Y luego en el verso 20 dice, pero rodeándole luego los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé, dice, para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, o sea, al lugar donde lo habían apedreado. Oiga, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, y esta es la parte medular, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta es la verdad. Y el día de hoy yo he sido enviado para decirle esto, hermano. Sí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estos que lloran son los mismos que son los pobres en espíritu, porque los pobres en espíritu son aquellos que conforman la compañía gloriosa del pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios, como lo dice acá el apóstol Pablo en un momento crucial, ¿ya se imagina usted con la gravedad que él pronuncia estas palabras? Si acaba él de sufrir una persecución tal, su vida misma estuvo en juego y sus palabras penetrantes, sus palabras reveladoras, sus palabras poderosas son estas. Él se dirige al pueblo y le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este pasaje que leo tiene una conexión. Esta conexión la logramos encontrar solo si escudriñamos un poco las escrituras, pero aquí está en segunda de Timoteo, en el capítulo número 3, a este pasaje en Hechos 14, 20, conéctelo por favor con segunda de Timoteo 3:10. Ahí el apóstol Pablo le habla ahora a Timoteo, ya después de algún tiempo. Le dice, pero tú, le dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. El apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que le acabo de leer en el libro de los Hechos. Entre estas dos escrituras hay algunos años. Y dice, persecuciones que he sufrido
y de todas me ha librado el Señor. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sorpresa, hermano. Digo sorpresa y me permito decirlo porque yo sé que el día de hoy en muchos lugares esto no se predica, esto no se dice. Se le dice a la gente, a la pobre gente, un mensaje equivocado, un mensaje triunfalista, un mensaje como que nosotros fuésemos los impíos del Salmo 73, que nosotros alcanzamos con creces los antojos de nuestro corazón, como que nosotros somos los impíos del Salmo 73, que nuestra lengua pasea la tierra, que nos llenamos de altivez, que somos como conquistadores, que somos como los señores del mundo. No es así, hermano. No es así. Y el Señor Jesús dijo estas palabras. El mundo, el mundo los perseguirá, porque a mí me persiguió primero. Hay un ámbito nocivo afuera, pero en medio de ese ámbito nocivo está el amparo y la protección del Señor, tal como aquí lo dice el apóstol Pablo. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. No lo dice acá, pero usted ya lo leyó, donde él dejó de ser apedreado y sacado de la ciudad arrastrado porque sus captores consideraban que él ya estaba muerto. Persecuciones que he sufrido, dice, pero de todas me ha librado el Señor. El Señor había estado con él en todo momento. Quiero decirte algo. El mundo actual, como el mundo de los tiempos del apóstol Pablo, pero hoy con un mayor ingrediente, es sumamente inclinado al hedonismo. Hedonismo, sí, es la palabra. Si la buscan en el diccionario sería bueno para tener un mejor concepto de eso. El hedonismo es aquella inclinación que tiene la gente al disfrute, al placer. Todo es disfrutar. Y por eso hay gente que no tiene ni trajes, no tiene ni vestido de trabajo, porque todo el tiempo andan como que van a la playa, ¿no? Todo el tiempo andan en bermuda y hay gente que va así a la iglesia también, en bermuda, porque todo es disfrutar, todo es placer. Nosotros, el pueblo de Dios, hermano, no hemos sido llamados a eso. Le quiero leer otro pasaje que está en Hebreos 11:25, donde se habla acerca de Moisés en Egipto. Dice que Moisés escogió antes, dice Hebreos 11:25, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, dice, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano, tenemos aquí unas declaraciones tremendas, bíblicas, que tenemos que arroparnos con ellas y que tenemos que considerarlas y tomarlas en cuenta porque toda la escritura, hermano, está unida, sus conceptos no son independientes y todo esto está ni más ni menos que concatenado, hilvanado con lo que leíamos en San Mateo 5, en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que tienen, por gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, que lo hace, por cierto, a través de la palabra de Dios, calcar en la conciencia y en el fuero interno del hombre y de la mujer. ¿Sabe una cosa? Su verdadera condición de hombre necesitado, tal como lo dice Filipenses en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo exhorta que haya pues en nosotros esta misma condición que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tuvo aquello como cosa a que aferrarse, dice, sino que despojándose, se hizo semejante, dice, a un siervo, y obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es el ejemplo crucial de la pobreza de espíritu. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra escasez, de nuestra limitante extrema, que dependemos solo de Él, porque es ciertísimo aquello de Juan 15:5, donde dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Pero también le tengo una consolación. Isaías 28, en el verso 28 dice que el grano no se tría para siempre. Es un momento en el cual
el grano tiene que ser sacudido, ¿sabe una cosa? Para que se suelte de las espigas y quede el puro trigo. Y esas son las tribulaciones del justo. Y ese es el padecimiento del pueblo de Dios. Digo, padecimiento que el que no es pueblo de Dios, pues no está sometido a eso. ¿Por qué razón? Porque para él no hay un plan. Para él no hay un propósito. Por eso es que en Hebreos 11:25 encuentra usted a Moisés y la declaratoria de la carta dice que él escogió antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, dice, del pecado. Primera de Pedro 5:10, finalizo con esto. El apóstol Pedro ahora hace esta declaración, dice el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Oiga, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es que con la ayuda del Señor, hermanos, hemos comentado brevemente esta parte del Sermón del Monte. La semana siguiente continuaremos con este tema tan interesante, tan útil, tan necesario para nuestras vidas y vamos a hacer una oración. Por favor, póngase en conexión con el Señor ahorita y vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca en este tránsito, en este camino en el cual para nosotros, ¿sabe usted? Hay un proverbio muy interesante que dice que la vida del justo, dice, es como la luz de la aurora, dice, que va de aumento en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Pero también hay otro que hace referencia a lo mismo y no se refiere precisamente a la luz de la aurora, es Proverbios 15:24, dice, el camino de la vida, dice, es hacia arriba para el entendido, para que por medio de ello se aparte del Seol abajo. Interesantísimo. Proverbios 15:24. Porque es cierto, y con esto concluyo, que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos, hermano, con los soberbios. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos ante ti, Señor, cada uno de nosotros poniendo nuestras vidas delante de ti, rogando tu intervención, rogando que tu mano de poder sea sobre nosotros primeramente, Señor, para que tengamos una noción clara, un entendimiento concreto acerca de tu palabra, acerca de lo que es llorar, acerca de lo que es ser pobre en espíritu, porque para ellos, porque para nosotros hay consolación, porque nuestro es el reino de los cielos, porque tú lo has entregado, Señor, porque te plugo a ti, porque tú quisiste esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado, Señor, a los pequeñitos. Yo te ruego por cada oyente, por cada familia, Señor, en esta hora, que nos des una semana de victoria, una semana de provecho, una semana de productividad y una en la que tengamos, Señor, muy claro y muy cierto el entendimiento de que tú estás con nosotros, que no nos has dejado y que tienes un propósito para nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.